noches, estimados amigos, un programa más de filosofía y metapolítica. Hoy tenemos la presencia de Mauricio Langón, un muy buen filósofo uruguayo, que bueno, está casualmente acá porque ayer se le hizo un homenaje. Gracias Mauricio por estar presente, No, por venir gracias a ti por la acá. invitación. Tenemos que decir que este programa se repite por radio, en las radios de Bragado, en 25 de Mayo, en Chivilcoy. Y después se da acá en Buenos Aires, AM 1650, Radio Antares, de viernes y domingo a las 22 horas. AM 1650, Radio Antares.com.ar, se busca por internet o por los viernes y domingos. Hoy tenemos acá un muy buen pensador oriental, a nosotros toda la vida nos han educado en nuestra casa también, que son orientales. ¿Por qué? Porque para nosotros no existen las dos orillas, es una sola orilla. Los del Río de la Plata somos uno solo. Como decía Artigas, soy argentino oriental. Tucho Metol Ferré decía, soy argentino oriental. Y nosotros nos sentimos, si estamos en la República Oriental del Uruguay, nos sentimos tan en Argentina como ellos se tienen que sentir tan en Argentina acá. Y si esto es una de las tantas onceras que nos han metido a nosotros de pensar que puede haber algún tipo de diferencia. Entonces yo estoy recibiendo acá a un hermano nuestro, a un compatriota, que por supuesto que conoce muy bien el pensamiento desarrollado en la República Oriental del Uruguay. Este pensamiento para mí tiene dos fuentes fundamentales. Por un lado están los pensadores o ensayistas. Los de más importancia que uno puede rescatar son, lo tengo acá para Rodó, el primero, Zunfelde, que fue un autor muy interesante, que era nacido en Bahía Blanca, para que, fíjate qué cosa, en 1888, Proceso intelectual del Uruguay, El problema de la cultura americana. Arturo Ardao, que fue un gran investigador en la filosofía, en la historia de la filosofía, más que un filósofo propiamente tal, no sé, me corregirá Mauricio. Él se enojaría. Se enojaría. Él diría que sí, que trabajó mucho en historia de la filosofía americana y particularmente uruguaya, y entonces pero que básicamente es un metafísico. Que era un metafísico. Yo no he leído mucho de él, no he leído trabajos de metafísica, no propiamente tal, no leí de Ardao, he leído trabajos de historia de la filosofía uruguaya, de historia de la filosofía, pero no he leído trabajos metafísicos como los que vamos a nombrar ahora. Bueno, y también está Metol Ferré, que bueno, fue un viejo conocido nuestro, que siempre estuvo por acá, que falleció relativamente hace poco tiempo. Metol falleció en el 2009. Y después tenemos los estrictamente filósofos uruguayos, y acá, bueno, vos me vas a corregir porque conocés más. Va Ferreira, primero y principal, ¿no? Con su lógica viva y su fermentario. Emilio Oribe, que fue el de la teoría del nous. Juan Llambías de Acevedo, que yo tuve ocasión de tenerlo como profesor, dictó acá clase en la Universidad de Buenos Aires, invitado en el año 68 por Eugenio Pucciarelli. Eugenio Pucciarelli fue el que escribió La lógica con Francisco Romero en el 29. Pucciarelli fue una figura emblemática de la Universidad de Buenos Aires hasta los años 70 más o menos, ¿no? Un hombre políticamente frondicista, era desarrollista, ¿no? Amigo de Frondizi. Bueno, Llambías Acevedo, yo lo tuve profesor y acá se hizo famoso por el libro sobre Max Scheler, ¿no? El libro de Max Scheler. Después tenemos alguien que yo no he leído nada, Mario Zamborino. Y después lo tenemos a Mauricio Langón, con su antología de pensamiento crítico que está acá, que lo vamos a dejar. Bueno, vos sos el quinto de los... Nosotros distinguimos en este programa, y están contestes todos los que vienen, distinguimos dos cosas. El que
Filosofía se hace a partir, por ejemplo, en Argentina, a partir de los años 60, está el CONICET y se hace trabajos de investigación, que son muchos, hay muchos investigadores. Pero hay otros que han hecho trabajo de investigación, pero que pasan a otro nivel, que son aquellos que hacen filosofía especulativa, o como se dijo desde la izquierda, pensamiento crítico, ¿no? A partir de la escuela de Frankfurt se reemplazó la idea de el pensamiento como speculum, como reflejo de la realidad, para decir hay un pensamiento crítico respecto del pensamiento que nos brinda el poder del imperio, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero vos sabés que no hay mucha diferencia. Cuando dice pensamiento crítico, pensamiento especulativo, quiere decir el pensamiento que piensa sobre la realidad y no sobre los libros. No. Entonces, bueno, acá tenemos al quinto, a Mauricio Langón. Bueno, Mauricio, después de esta larga introducción, que no hablo más, quisiera que vos nos contaras un poco cómo es tu experiencia con la filosofía uruguaya, tu opinión, cómo se desarrolla, en fin, ¿cómo lo ves? Bueno, primero tengo que empezar por disentir. Lógico. Como es lógico. Con disentir con cierta tendencia que vos tenés a decir son 5, son 7, son 16, o no importa, es uno, pero hay alguien que tiene el nombre de filósofo y los otros no son filósofos. Y yo prefiero emplear el término plural. Y prefiero decir, hay muchos filósofos, no sé cuántos filósofos, hay muchos modos de filosofar, hay muchos modos de filosofía, muchos de esos modos de filosofía disienten entre sí. Y uno de los modos de disentir consiste en decir, lo que hace el otro no es filosofía. Es decir, lo que hace el otro no es una filosofía distinta que la mía, un modo de pensar o de filosofar distinto, sino que no merece ser discutido. Bueno, eso sí. Doy un ejemplo. Yo me presenté una vez a un concurso, no importa para qué cargo en la Facultad de Humanidades, y un tribunal juzga y da su opinión. Daba diversas opiniones, pero la que me quedó es en la parte final. En el último periodo de sus trabajos, el último para ese momento, se ha dedicado a trabajar mucho el pensamiento de Enrique Dussel y de Rodolfo Kusch en una perspectiva muy discutible. Bueno, eso que lo cité textualmente, me voy a contradecir diciendo, es lo que entiendo que no es filosofía. Cuando empiezo diciendo, algo es muy discutible y por lo tanto no lo discuto, salgo de la filosofía. Exacto. Que es discutible quiere decir justamente, ahí hay filosofía porque es discutible. Porque una filosofía que solo trabaja lo indiscutible es un dogma, de hecho entonces, es un dogma. Que alguien me diga, que vos sos el quinto filósofo. Claro, no, que alguien me diga, trabajaba sobre Dussel, y Dussel es discutible. Pues claro es discutible, sí. Pero claro que es discutible, sí, pero por eso vale la pena hacer filosofía. Que Kusch es discutible, pues claro que es discutible, pues discutámoslo. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Es discutible? Bueno, pues justamente por eso es filosofía. Entonces, en ese sentido, hay modos de ver el proceso intelectual. Guay. A ver, ¿cómo lo ves vos entonces? ¿Cómo desarrollas el proceso? Y yo no estoy seguro de cómo lo veo, ¿sabes? A veces lo veo de una manera, a veces lo veo de bueno, otra. ¿cómo lo ves hoy, por ejemplo? No, ahora a veces lo veo de una manera y de otra. Por ejemplo,
veo un proceso, un resultado uruguayo, Claro. distinto del resultado argentino, distinto del oriental, en, por ejemplo, un tema político, un tema que a ti te interesa y que tiene que ver con el peronismo. Para el uruguayo, para el proceso intelectual, casi hoy es incomprensible algo así como el peronismo. Lo metemos dentro de alguna bolsa, decimos es un populismo, lo juntamos con Getúlio Vargas, al que también ignoramos, como cualquier otro, decimos puede tener elementos de fascismo, decimos puede tener elementos de corporativismo, decimos, bueno, puede tener parentescos con Chávez, ¿no? Puede tener parentescos con caudillismos, puede tener parentescos con militarismos. Bueno, el uruguayo es no peronista más que antiperonista, o antiperonista rabioso, si vos querés, en el sentido de que no entiende ese problema. No ha hecho a partir de los últimos años un proceso de experiencia política, etcétera, que permita comprender fenómenos como el peronismo en Argentina, fenómenos como el chavismo en Venezuela, fenómenos como Evo, fenómenos como lo que pasa en Ecuador, fenómenos como lo que pasa en Cuba. No comprenderlo no quiere decir que no haya un fanático castrista, un fanático chavista, pero en general ese es el tono. Básicamente está fuera de la experiencia del proceso intelectual uruguayo, bien vestido, bien diciente y culto, fuera de la historia de un proceso de formación intelectual. Y por eso, si vos me decís cómo lo pienso, yo lo pienso más como un proceso que articula educación y política, articula sucesos de la vida cotidiana y de la política y articula la forma en que se educa y se hace pensar a las nuevas generaciones. Bueno, y en ese sentido también la filosofía uruguaya no es muy distinta a la argentina, porque en general los filósofos se han ido, siempre nosotros hemos pensado, como decía Alberdi, ¿no? Hemos pensado sobre el sistema de nuestras necesidades, ¿no? Y siempre estuvo vinculada la filosofía, no, claro, la filosofía a la realidad política, claro, a la realidad social. A ver, me explico. Tal vez no me expresé bien. No quiero decir que eso sea una característica del pensar uruguayo. Creo que eso es una característica de los procesos de pensar que van constituyendo agrupaciones. ¿Y cómo? Entonces, en cierta medida, uruguayos y argentinos somos iguales. En otra, tenemos procesos distintos. Claro. Pero si somos iguales y si tenemos procesos, es decir, hay temas que son incomprensibles, sí. Tenemos procesos iguales y diferenciados. Y esos procesos solo pueden ser comprendidos históricamente. Como normalmente no pensás históricamente, terminas peleándote por las pasteras, por ejemplo. Claro. Y digo yo una cosa, ¿cómo se plantea el tema? Vos que sos un educador del tema, te has dedicado al tema de filosofía, la filosofía aplicada a los adolescentes y demás. ¿Cómo planteas vos el tema del desarrollo de la historia de la filosofía en Uruguay? Linda preguntita. Linda pregunta que viene articulada con todo lo que estamos hablando. Porque, ¿qué entiendo por historia de la filosofía en Uruguay? Entonces, ciertos sectores, ciertas filosofías, ciertas ideologías filosóficas, dicen bien,
la filosofía es algo que se formó en Occidente con Tales de Mileto, etcétera, etcétera, y tiene estas características. Y el problema es qué características tiene la historia de la filosofía en Uruguay. Más allá de buenas o malas intenciones, es la filosofía, sea lo que sea, es algo de tipo general que se da en distintos lugares. El Uruguay es un lugar. Entonces pregunto, ¿cómo se da la filosofía en Uruguay? Posible línea de respuesta a nivel de investigación de calidad en investigadores europeos de nivel como Alengui, Sí, del sí, cual tuve el placer de ser amigo, sí, sí. maravillosa persona. Y cuando digo maravillosa persona, estoy pensando en el viejito yendo a la universidad Alengui. y en vez de un portafolio, una bolsa de mandado, como las de las viejitas, esas de nylon que la viejita Sí, lleva sí, sí. al almacén, llena de los libros que llevaba para dar sus clases. Sí, sí. Yo lo ¿Eh? conocí, yo lo Y traté. bueno, eso nos lo Alengui, pinta. le decimos a los oyentes, Alengui es un autor francés del sur de Francia que se dedicó al estudio, hizo un trabajo muy lindo, se llama Historia de la Filosofía Iberoamericana. Y después un trabajo muy, muy bien documentado sobre todo el tema del pensamiento en todos nuestros países de América. Y de eso está hablando casualmente Mauricio, Claro, ¿no? De este autor que no murió hace muchos años, murió por el 2000, por ahí falleció. claro. Pero yo lo quería contar a Sí, Alengui, sí. al que lo conocí viejo, presentando también como ser humano, como persona, muy distante de la imagen del típico académico acartonado Sí, y sí, sí. duro que lo imagina. Otra de Alengui, en los pocos días que estuve en Toulouse con él, viajando en ómnibus, colgadito, al lado de toda clase de gente de distintos colores, Claro. donde había distintos colores de piel, donde al lado de él colgadito había un negro, y Alengui preguntándole con toda tranquilidad y naturalidad, ¿usted es de Magreb o de Marruecos? Y entonces uno dice, los conflictos raciales, los y decir, uno veía una situación humana de convivencia que en la pregunta el otro lo podría. Claro. Bueno, si fuera un criollo podría contestarle sacando el facón directamente. ¿Viste? Y sin embargo, no había nada de eso. Simplemente la Una curiosidad curiosidad. por saber de qué ¿De lugar dónde venía. venía? ¿Eh? Ahora, ese hombre escribe sobre el pensamiento latinoamericano, se dedica a eso, Sí, sí. investiga sobre eso, crea un instituto de investigación sobre eso. Claro. Y yo recuerdo, como yo leo mucho menos que vos, yo No. leo el panorama de la historia de las ideas en América, un resumen. Sí. El resumen, el marxismo en América, el neotomismo en América, la fenomenología en América. Entonces, uno tiene que decir, bueno, si es así, maravilloso que a Alengui le interesó, Claro. pero Trasladó todo el sistema categorial europeo para entender. ¿Para Bueno, qué voy a estudiar la fenomenología en América si tengo a Husserl? claro. ¿Para qué voy a estudiar el marxismo si tengo a Marx? ¿Me explico? Sí, sí, bueno, lo mismo hizo Sergio Sarti. Sergio Sarti escribió un volumen mucho mayor, el italiano, el que era de Udine, sobre la filosofía panorama, también se llama en italiano, panorama de la filosofía iberoamericana. Claro. Sergio Sarti me lo regaló a mí, me dice, es el último volumen que tengo, profesor. Yo se lo mando a usted porque yo sé que usted es un estudioso de esto. ¿Y ellos qué hacen? Trasladan todas las categorías centroeuropeas, las trasladan y nos van ubicando a nosotros en cada uno de los casilleros. Bueno. El mérito de lo que están haciendo es que cuando te van a ubicar en el casillero se les rompe por las puntas. Presenta que hay pensamiento en otros lugares. Sospecha tal vez que el encasillamiento no es justo. Uno lee
determinadas cosas, yo que sé, ubicaba creo que a Javier Sasso, otro filósofo uruguayo, creo que dentro del marxismo, y se me ocurre que bueno es ver un aspecto, un carácter. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, cuando no pueden lo fuerzan o si no ponen ecléctico. O poner ecléctico, que es una forma... Es como decir en el campo, cuando uno ve un caballo de un pelaje, uno dice, bueno, este es tordillo, tobiano, alazán, tostado. Y cuando uno lo ve así medio, es entrepelado. Entrepelado es cuando no se sabe bien qué pelaje. Nosotros somos entrepelados. Y a mí me cuesta, por ejemplo, yo siempre he tenido mucho cariño allá en Uruguay de Jambías de Acevedo, ¿no? Siempre me pareció un hombre superior. Está bien, yo lo tuve de profesor, lo escuché. Es al filósofo uruguayo que yo escuché cuando yo tenía 23 años, 24 años. Y después tengo los libros de Jambías. Él sacó en el 66 el libro. Y siempre me pareció un hombre fuera de lo común. Un hombre era un hombre formado en el pensamiento clásico, en la escolástica, ¿no? En el tomismo. Pero cómo él usaba el mundo de la fenomenología, cómo supo trabajar eso en el derecho, ¿no? Hay un trabajo extraordinario que se llama Emoción y Decisión, del año 58, de Jambías de Acevedo, que es extraordinario. Se adelanta incluso a Carl Smith, a todo esto, cuando elabora el tema de la decisión, ¿no? Y bueno, cuando estuve el año pasado en Uruguay, que fui allá casi, nadie lo conocía. Claro. Pero como en Uruguay no conocen a todos los filósofos. Cuando ustedes. Tú decís, nadie conoce a Jambías de Acevedo, pues yo me incluyo entre esos nadie. No lo tuve de profesor, claro. Leí alguna cosita de él, escuché varias anécdotas positivas, quienes fueron sus alumnos, escuché, y compañeros y colegas, escuché siempre cosas favorables, como lo que tú estás diciendo, Sí. Pero quienes estudian, Arturo Ardao aparte, sí. y algunos pocos más, Sí. quienes estudian realmente a tal y a cual pensador uruguayo para ver qué pensaba, quienes lo escuchan. Y varias de las características que tiene el pensamiento uruguayo es que no se leen a sí mismos. Es que no se leen a sí mismos, que escriben muy poco. Los pocos uruguayos que escriben, son pocos los uruguayos que escriben filosofía. La filosofía uruguaya es básicamente oral. Hay un filósofo uruguayo absolutamente indiscutible que nadie te va a decir, ese no es un filósofo uruguayo. Si vos le preguntas a cualquiera, nómbreme un filósofo uruguayo, Ferreira. Te va a decir Carlos Ferreira. 30 tomos de obras completas, ¿no? O no sé si llega a 30, pero un montón de esas obras completas son en su 80 o 90% de grabaciones de conferencias, de grabaciones de clases, de charlas, proyectos, cartas, libros, recopilaciones que terminan siendo un libro. Libro escrito como libro, pensado como libro y desarrollado de principio al fin como libro. Claramente uno, con cierta voluntad, la lógica viva. Decir, o los problemas de la fermentaria. Libertad y el determinismo. Con cierta extensión, uno puede decir, la lógica viva, pero eran clases. Fermentario, pero eran de varios fermentos de conferencias, ¿verdad? Etcétera. En el caso de Ferreira, además, claramente un pensar fermental, un pensar por ideas a tener en cuenta y no por sistema. Y entonces, al no ser un pensador sistemático, no aparece la obra sistemática. Cuando tú mencionabas a Arturo Ardao, la principal excepción escritora, creo, dentro de la filosofía uruguaya,
uno tiene todos los trabajos de historia de la filosofía uruguaya escritos por Ardao. Tiene bien. 2 o 3 trabajos de pensamiento de Ardao también escritos y con mucho trabajo, pero solo 2 o 3. De su pensamiento propio, no sé, la lógica de la inteligencia y la lógica de la razón es el último, los de, no recuerdo los nombres ahora, de historia y pensamiento, etcétera, incluso el nombre de América Latina. Sí, ese es un texto que yo tengo. Que son textos... Es discutible, ¿no? Todo sí, eso sí, sí, es discutible. pero que son textos... Es como vos dijiste, discutible. Justamente, son de pensamiento propio. El caso de, por ejemplo, Emilio Oribe, no, ya es muy viejo para vos. Vos no lo tuviste de profesor. A Emilio Oribe lo tuve de profesor, no me digas. pero cuando era muy viejo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos quedó, me acuerdo, Pucharelli decía, no, Uribe es un metafísico. Decía. Claro, mi imagen de Emilio Oribe era tan metafísico, tan elevado, tan que me superaba. Lo tuve de profesor, sí, pero creo que la obra de Emilio Oribe no puede juzgarse por la visión que yo tuve de un viejo que hablaba en forma pausada, ¿no? Extremadamente lenta, pensando cada palabra, y entonces, claro, para un muchacho, déjate de joder, ¿no? Pero sería injusto dar esa imagen de un pensador uruguayo importante. Bueno, vos sabés cuánto que alguno lo está estudiando ahora. Ahora lo están trabajando. Bueno, ahora, mira, te agradezco este repaso que hicimos, breve, porque siempre esto sobre el tema de la filosofía uruguaya. Vamos a hacer un corte. Ahora vamos a hacer un corte y después vamos con la segunda parte del programa. Pero déjame, para cerrar esta, en 2 cosas cortitas. Cosas importantes de historia de filosofía uruguaya, y voy a citar otro filósofo que fue profesor mío, a Carlos Mato. Carlos Mato tiene varios trabajos sobre historia del desarrollo de la filosofía en Uruguay, pero empieza con un criterio diciendo, bueno, en la banda oriental había un modo de pensar culto y ciudadano y un modo de pensar campestre, cuyos principales pensadores y representantes fueron José Artigas y fueron Dámaso Antonio Larrañaga. En ambos, 2 líneas totalmente distintas, con una característica básica del filosofar uruguayo: el diálogo, la discusión. Si uno ve la obra de Ardao es básicamente el siglo XIX, la discusión entre estoístas y los otroístas, los deacaístas y los demayaryaístas. Es decir, la visión que uno diría totalmente contraria, entre escuelas en choque: positivismo, espiritualismo, racionalismo, idealismo. En cambio, Matos, etcétera, rompe ese esquema. Pero lo más interesante del tema es que Mato y Ardao llegan a empezar a visualizar la identidad de lo que están diciendo cuando aparece Baferreira. Porque Baferreira es el tipo del diálogo, porque hubo degollamientos previos, ¿no? Pero porque hubo una tradición de diálogo, porque la flor no nace de la nada, y que te muestra, si vos querés, mi visión del Uruguay. Un Uruguay de enfrentamientos radicales, no se habla, se mata, y un Uruguay de, si no dialogamos, no vivimos. Y un ejemplo de un historiador, no recuerdo, Mena Segarra, que una vez, en una ocasión didáctica y por razones didácticas, conoce a, se me fue el nombre ahora, una persona, un profesor de Rocha, y le dice su apellido, y le dice: ¿usted no sé qué es del coronel? No me acuerdo ahora el nombre. Soy el nieto.
su abuelo degolló a mi nieto. No se preocupe, no lo voy a degollar, vamos a discutir. Su abuelo degolló a mi abuelo. No se preocupe, no lo voy a degollar, vamos a discutir. Bueno, muy lindo. Con esto cerramos la primera parte del programa con esta anécdota de Mauricio Langón. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos ahora en compañía del filósofo oriental Mauricio Langón. Hemos hablado extensamente él sobre el tema del desarrollo en la filosofía en la República Oriental del Uruguay, y ahora es el momento de entrar en la segunda parte, que es la parte sustantiva. Algunos dicen la segunda parte nunca fueron buenas en el fútbol. Sin embargo, en filosofía, ya cuando el filósofo comienza a calentar la cabeza, que también es un músculo, entonces un músculo privilegiado. Entonces ahora sí viene el tema de preguntarle a Mauricio, bueno, sobre qué has trabajado en filosofía, qué es lo que determinó tu pensamiento, qué es lo que vos pensás de esta disciplina tan noble que es la que tratamos de hacer todos nosotros, ¿no? Y trata este programa de expandir o dar a conocer un poco. Claro. Viste, yo trabajé filosofía siendo estudiante. Te hago la pequeña autobiografía. Por supuesto. Yo empecé estudiando filosofía en la Facultad de Humanidades, porque en aquel momento en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, que era la idea de Baferreira, uno podía entrar siendo estudiante de secundaria. Ajá. Es decir, no es que pudiera entrar siendo estudiante de secundaria, podía entrar cualquiera. Y después vería si le interesaba o no le interesaba y en qué. Que era la vieja idea de Baferreira que cuajó a fines de la década de los 40 y empezó a funcionar en los 50, pero que Baferreira la propuso en el 14. Tardó un poco. Y en el 28-30 se quejaba de que si se hubiera hecho aquello en el 14. Entonces, claro, cuando se hace en el 40 y tantos o en el 50, ya no es lo mismo. Pero la idea era una institución que se la llamó facultad, pero él nunca la pensó como facultad, donde cualquier persona que se hubiera formado en lo que era tradicional en Uruguay, en derecho, en medicina, pero también en arquitectura o en ingeniería, pudiera, si quisiera, estudiar física pura, o literatura, o historia, o filosofía, o química, o biología, ¿verdad? Sí. Es decir, una facultad que fuera un embrión de facultades, que en realidad no fuera una facultad, sino una institución multidisciplinaria. Como una especie de semillero, va. Un semillero para que saliera. Ahí está. Un fermentario, un fermentario. Y en ese sentido, yo empecé a tener la experiencia yendo como alumno que capaz que me interesaba la filosofía, porque en realidad a mí me interesaba la química y la biología. Ajá. Y mi viejo, como corresponde, me dijo, entonces, estudia abogacía. Claro. Y
yo, como corresponde, dije, será abogacía y notariado, ¿no? Y entró a gustarme la filosofía como algo que Claro. pudiera cuajar las otras cosas. Empecé a ir. Cuando entré a la facultad, pregunté, bueno, ¿a qué materia me puedo anotar para empezar? Bueno, la que usted quiera. Las 14 carreras, las 14 materias de la facultad son estas. Bueno, pero ¿cuáles son las de primer año? ¿Cuáles son las de segundo año? No, elija las que quiera. No me acuerdo de las que elegí. Tomo un ejemplo. Elegí filosofía teórica Ajá. con el profesor Mario Silva García. Elegí otras, elegí estética con Emilio Oribe y alguna otra. Pero bueno, filosofía teórica con Mario Silva García. Y Mario Silva García nos dice, bueno, nuestro curso tiene 3 horas semanales, es un curso de duración anual y vamos a dedicar el curso al estudio de Más allá del principio del placer de Freud. ¿De quién dijo que era? ¿Me explico? ¿De quién dijo, profesor, que era? Claro. ¿Quién era Freud? Claro. Mis compañeros eran profesores de filosofía, psicólogos, psiquiatras, locos, diletantes, turistas, miembros de los cuerpos de paz, Claro. estudiantes avanzados de filosofía o de psicología o de medicina, y yo, ¿no? En realidad era lo que hoy podríamos considerar un curso de posgrado o un curso de doctorado. El profesor era un magnífico profesor que había pensado el texto con una gran formación filosófica y una gran formación psicológica que por un muchacho de 18 años podía sacar alguna idea, algún ejemplo que me puede quedar hasta el día de hoy, que era, por ejemplo, el ejemplo del toreo. El toreo es porque es la representación de la humanidad. Ajá. El hombre es como el toro que entra al ruedo. Ve el peligro, pero no sabe dónde está. Cree que está para ahí y pone todas sus fuerzas y topa. Y es un engaño. Entonces da vuelta y va para el otro lado y siente dolor porque lo picanean. Y entonces corre para el otro lado y siente dolor porque le clavan las banderillas. Y se enfurece y va a luchar contra el torero que se movió, que se fue, que lo eludió. Festejaré la victoria del hombre cuando gane el toro. Ah, muy bien. Qué interesante. Quiero decir, bueno, me quedó Eso es lo que te quedó de tu esa primera imagen iniciación. Después, de mi primera iniciación, pero me quedó la imagen de que yo no podía estudiar filosofía, pero un compañero mucho más joven, pero que había leído muchísimo de filosofía, me dijo, pero Mauricio, tenés que estudiar filosofía en el IPA. El IPA es el Instituto de Profesores Artigas que forma profesores. La diferencia es que entran solo los 10 mejores. Y hay que dar un concurso muy exigente. Hay gente que lo prepara durante un año. ¿Cuándo es la prueba? Dentro de 18 días. ¿Cómo lo voy a preparar? Voy a perder. Te preparo yo, no te preocupes. este compañero. Me preparó en 18 días. Él quedó primero, yo quedé 10º, pero entramos. Ah, qué bien, qué bien. Así que comenzaste en el IPA. Comencé en el IPA. Y en el IPA me encontré, por ejemplo, con el profesor Mario Zambarino, que nos decía, yo durante todo el año, en el IPA les voy a enseñar filosofía antigua, empezando con Tales de Mileto como corresponde, y vamos a leer textos filosóficos. Un texto que no vamos a leer es el Protágoras de Platón, porque mi curso de la Facultad de Humanidades va a ser sobre el Protágoras de Platón. Y no me voy a reiterar en un lado o en el otro. Están todos invitados
asistir a mi curso de la Facultad de Humanidades, que eran cursos libres, sobre el Protágoras de Platón. Entonces, no sé por dónde venía tu pregunta. No, pero iba para el tema de contar filosófica es una formación filosófica no habitual. Claro. Donde en algún momento, te contaba hoy, yo estaba estudiando a Nicolás de Cusa. Claro. Y este alumno me dijo, ¿leíste el último libro de Junger? Claro. Que se acaba de publicar en castellano, como era El Lobo Solitario. Sí, El Lobo Solitario. No, estoy preparando a Nicolás de Cusa. No, lee Junger, te dice. No, me dijo, y tú solo estudiás para los exámenes y los parciales. Me sentí tan poca cosa que fui a comprar el libro de Junger, leí Junger. Es decir, la exigencia no te venía de la exigencia de excelencia ni de la exigencia del profesor. Venía de la misma realidad. De los mismos compañeros, claro, que no son los compañeros, que es el ambiente. Bueno, y después, donde lo que importa no es el papel. Vos después desarrollaste toda una tarea como docente durante muchos años, y sé que vos te has ocupado de un tema que lo has privilegiado, que es el tema de filosofía y adolescencia. Has escrito varios trabajos sobre esto, ¿no? Claro. O me estoy salteando la época de filosofía de la liberación. No sé, vos ubicame. Está bien. Vos ubicame en los dos, porque quiero hablar de los dos temas. El tema, pero siguiendo con el tema uruguayo, porque claro, viste, yo estuve exiliado muchos años en Argentina. Exacto. No sé si estuve exiliado o insiliado. Insiliado, mejor sería insiliado. Porque no sé si Argentina está fuera o adentro, porque como te decía, soy uruguayo, soy argentino. Vos fuiste un exiliado interior. Nunca tuve nada que ver con Argentina, excepto que estuve 11 años y 9 meses exiliado en Argentina y conocí el pensamiento, y a veces personalmente, de gente como Dina Picotti, de gente como Carlos Cuyen, Escanone. como Escanone. ¿Conociste de Argentina a los que se llamó los filósofos o los teólogos de la liberación? Los filósofos y los teólogos de la liberación, que venían unidos con Agustín de la Riega, que no sé si era o no era, y después pude valorar a gente que no tenga nada que ver con esto, pero que tenga que ver con la liberación, como Graciela Frigerio, y pude tener que ver con gente de filosofía latinoamericana, como Andrés Roig en Lucha con Aquellos, como Hugo Biagini, gran amigo, como Serina Lertora, especialista en el pensamiento medieval, como Valentín Crico, con quien trabajamos en la Universidad de Morón, como tantos y tantos. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Que sería injusto. Así que vos conociste a Agustín de la Riega, fue muy amigo mío con Agustín de la Riega. Nosotros pasamos muchas navidades juntos, porque él estaba casado con una íntima amiga de mi mujer, que era Graciela Lemoine. Bueno, en la casa de los padres de Agustín había un grupo que se reunía en aquella ¿qué conclusión vos fuiste? Liliana Herrero y Villavicencio. Bueno, ¿cuáles son tu apreciación de todo este movimiento, de lo que vos cuál es tu apreciación, cuál es tu juicio de todo sobre el tema de filosofía, visto ahora, ¿no? A 20 o 30 años luz? Visto a 20 o 30 años luz, sigue siendo un complejo muy difícil y que vale la pena ser pensado, porque vuelto a Uruguay se lo ve de otra manera. Y entonces uno ve la gente que está dentro y que está afuera y la ve de otra manera. Y ve gente que nunca había visto, Raúl Forné Betancourt, por ejemplo. Es excelente, ¿no? El tema Forné Betancourt, el cubano que está en Alemania, ¿no? Ahí va. Él trabaja muy bien un tema. Lo que pasa es que todo el tema de filosofía de la liberación, en mi criterio, está muy mezclado. Hay autores de mucho valor, es muy disímil el nivel, no tiene un nivel, sino que sean como saltos, así como si fuera esas cosas que le hacen al corazón,
Ellos, pero entonces yo- vos te encontrás grandes pensadores como el caso de Forné Betancourt, que trabaja todo el tema de la interculturalidad, la filosofía intercultural, que es tan importante para nosotros, ¿no? Para contraponer al multiculturalismo de todos los antropólogos norteamericanos, que dicen, bueno, nosotros somos una sociedad multicultural. Y Betancourt fue muy, hay que reconocer la genialidad, ¿no? Cuando dice, no, nosotros no somos una multicultura, somos una intercultura. Claro, pero Esto entonces, es mira, importantísimo. ese librito, Diversidad Cultural e Interculturalidad, Ujú. que escribimos con Marisa Bertolini, y que trabaja y los pone ahí. Textos de Forné Betancourt, de García Canclini, de Cush, Claro, de Ricoeur, claro. que los pone en diálogo, discute, piensa. Creo que no hay ningún texto de Scanoni. Ajá, Sin bueno, embargo, está presente, Scanoni está atrás. Creo que no hay ningún texto de Dina Picotti. pero está Sin atrás. embargo, Dina Picotti está atrás. Claro, Creo que no hay ningún texto de Cuyen, aunque haya textos de Eco, claro. pero Cuyen está atrás. atrás. Está el trabajo, no con los indígenas que trabajaba Kush del norte, sino Sí. con los guaraníes que trabajamos nosotros, con Mabel Quintela y algunos otros colegas. Ah, qué interesante. Y la idea es, ahí tenés textos para hacer pensar a los muchachos. Yo creo que uno de los aportes más interesantes ha sido este trabajo sobre la interculturalidad. La categoría de interculturalidad es, para nosotros, por ejemplo, que hacemos metapolítica, es decir, estudiamos las grandes categorías que condicionan la acción política, a mí me ha sido muy útil porque utilizo para contraponer a la categoría multiculturalidad la categoría de interculturalidad. Es Claro. decir, en nosotros viven muchas culturas. Nosotros sostenemos que en el caso de América, la América hispana, la América criolla, es una intercultura. Y este es uno de los temas que tendría que plantearse. Yo tengo un gran amigo en Bolivia, que es Andrés Solís Rada, que fue ministro de Evo Morales, que es un periodista, pero que tiene una gran formación. Por eso esta distinción entre filósofos y pensadores es un poco arbitraria o un poco más para enseñar que para pensar, ¿no? Y casualmente se rasgaba las vestiduras ahora que estuve en La Paz, porque ellos plantean el tema de las 36 naciones, ¿no? Entonces le dije yo, pero ¿cómo 36 naciones? ¿Y dónde está la nación criolla? No está considerado el criollo. Sí, pero ¿Por qué? Pero si los proyectos de nación, decía Jorge Abelardo Ramos, a nosotros lo que tenemos que insistir es en el proyecto de nación. No podemos plantear muchas naciones si no tenemos constituida una nación. El sentido por el cual existimos nosotros en el mundo es casualmente la nación, ¿no? Entonces, y este concepto de interculturalidad no lo conocían. O no tenían buenas noticias. Claro. Y esto nos permite a nosotros, la interculturalidad, concebir una nación distinta, no una nación al modo ilustrado. Claro, pero viste cuando en este librito dice pensamiento crítico, para mí lo crítico es decir, bueno, nación es lo que nace, nación es la naturaleza, nación es un concepto de raíz latina y de raíz romana y de raíz imperial, porque para el griego es la physis que es lo que crece, y para el indígena es a lo mejor otra cosa, que tampoco no es lo que tú entiendas o lo que yo entiendo o lo que entienda Kush. Entonces nosotros dialogábamos con los guaraníes en la práctica que habían caído alguna playita de Montevideo y decíamos, bueno, ¿dónde está lo intercultural? ¿Por qué es inter? Porque vamos a las casas guaraníes
chozas, diríamos nosotros. Chozas. Para ellos no. Ranchos. No. Casas. Casas. Lo que ustedes tienen son galpones. Y las casas que se reúnen alrededor del fogón. El fuego. Y el fogón es común. Es común. Y conversamos en el tema en común que tenemos, que es el mate. Claro. Y circula el mate. Y circula en el lugar de los fogones guaraní. Pero circula en español. Claro que sí, Porque yo no sé guaraní. Pero el guaraní, inculto y analfabeto, sabe el español. sabe español. Y como antes estuvo en Brasil, sabe portugués. Y como en realidad es blá, sabe el blá. Y habla el guaraní porque es el idioma paraguayo. Exactamente. Y se traduce en sus términos a nosotros. Y entonces, cuando yo digo ñandérico, ¿cómo se traduce? Algunos libros lo traducen nuestra costumbre, otros libros lo traducen nuestra cultura, pero el guaraní dice nuestro sistema, que es distinto del sistema de ustedes. Y entonces eso es lo inter. Claro, Y el guaraní, muy bien explicado. y le preguntas, ¿ustedes quiénes? Los yorubá. Y un texto te lo traduce los cristianos. Otro te los traduce los bigotudos, que es la traducción literal. Otro te lo traduce los extranjeros. Ellos lo traducen los blancos. Listo. Quiero decir, ahí es un espacio inter donde cada uno trata de trabajar con el otro. Y el tema inter muere a nivel escolar, porque yo le digo, tenés que hacer que los niños vayan a la escuela, porque tienen que aprender a leer y a escribir, tienen que aprender la tecnología, tienen que tener igualdad de oportunidades. Y el indio me mira y me dice, a ti te gustaría aprender nuestro idioma, pero quizás seas muy viejo para aprender nuestro idioma. ¿Por qué no mandas tus hijos a mis casas? Nosotros los criamos como nuestros hijos durante 6, 8 meses y un año y saldrán hablando guaraní. Saldrán hablando vivá, pero saldrán con otra cultura, con otro sistema, con otra visión del mundo. Si tú me pedís que mande a mis hijos a la escuela de los blancos, ¿cuánto hace que se fueron los chechuitas? Le digo, ¿los qué? Los chechuitas, los jesuitas, los curas, esos. Y hará 200 años que los echaron del Paraguay, ¿no? Bueno, si mandamos nuestros niños a las escuelas, no hay más guaraní, no hay más vivá, no hay más nada, no hay más mundo, porque los vivá y los guaraní son los cuidadores del mundo. Ah, muy interesante. Es decir, entonces uno empieza a ver que hay distintos modos de instalarse ante la realidad. Sí, bueno, distintos modos que tienen base histórica, pero tienen base teórica. Sí, bueno, esto se ve, la interculturalidad. Si yo sin haber hecho trabajo de campo, pero haber estado en Paraguay, por ejemplo, cualquiera que hable un diario paraguayo, y viene el diario, me llamó la atención, y viene el diario escrito bien en castellano, y después el periodista salta en guaraní en la misma nota, y después cuando le faltan las palabras sigue en castellano, y en guaraní sigue en castellano, y sigue... es una con una linealidad extraordinaria. Es decir, ninguno va y se queja y dice, mire, me mezcló el guaraní con el castellano en la misma nota, ¿no? Esto sucede hoy en Paraguay. Claro. Y cuando, es un ejemplo
un ejemplo, bueno, el tuyo es más profundo, pero es un ejemplo flagrante de interculturalidad, ¿no? Ninguno se queja por eso, como se quejan, por ejemplo, en España cuando los catalanes dicen que solo hay que hablar catalán, o los vascos, ahora en el Festival de Cine que de estos días, hoy lo vi, ayer, que ya no le llaman más San Sebastián, sino Donostia, y a la periodista por ahí se le escapa y dice San Sebastián. Bueno, no, pero esto San Sebastián era antes, ahora ya eso no se puede nombrar, se pone Donostia. Entonces, ellos no tienen incorporado el concepto de interculturalidad. No lo tienen incorporado. Por ejemplo, un tema que nosotros podemos ofrecerle, en este caso a España, es casualmente el concepto de interculturalidad, que nosotros lo manejamos vitalmente. Esto ha sido el mérito de Fornet Betancourt, ¿no? Nosotros manejamos vitalmente el concepto de interculturalidad. Para poner el caso argentino, se ve, lo vemos en la comida. Nosotros tenemos acá 14 millones de italianos o hijos de italianos. Y acá se come tranquilamente una pizza o un plato de fideo al mismo momento que se come un asado, o se toma un mate, o se come una cosa de los árabes. O se inventa un sorrentino, que el sorrento no existe, pero que en Bahía Blanca sí. Claro. Es decir, este es el tema. Ahora este es el tema. Eso, o un chivito canadiense que usamos nosotros, que los canadienses no tendrán la menor idea de lo que es. Pero hay otro problema detrás de la interculturalidad, y es el tema del diálogo intercultural, y de considerar diálogo en el sentido estricto de lo que quiere decir en griego, ¿no? Claro, dia es a través de logos. Hay una cierta, la exigencia de una cierta razonabilidad en el discurso. Si no hay razonabilidad en el discurso, no hay. Pero si pones logos en plural, que puede ser palabras, que puede ser razones, que puede pensar 72 acepciones tiene el término logos. Exacto. Uno puede hacer a través de 72 acepciones de 72 cosas que parecen iguales, pero que son diferentes. Entonces, uno tiene que llegar a poder distinguir la interculturalidad del sincretismo, de la pura mezcla. De la mezcla, del relativismo. Del puro término medio. Del relativismo. Relativismo en ese sentido. Sí, nada es verdadero, que nada es verdadero, nada es falso, todo es más o menos. Sí, y no de que nada es verdadero, nada es falso, de que todo es más o menos. Bueno, acá estuvo Castellani, que el cura Castellani famoso, no sé si vos sentiste hablar. Castellani es el Chesterton en castellano, lo acaban de descubrir en España. Y le preguntan una vuelta, ¿no? Castellani, que hubo mucha gente que se ocupó de pensar América, ¿no? Bueno, de ese tema vamos a ir ahora. Y uno de ellos fue Castellani. Y entonces le preguntan a Castellani, que era nacido en la cuña boscosa del Chaco santafesino, en Reconquista, ya cerca del Chaco, a la altura de Corrientes. Y entonces le preguntan, bueno, ¿qué es el argentino? Castellani dice, y es un ser mistongo. Claro. Mistongo es una palabra en lunfardo que quiere decir un misto, una cosa indeterminada. Es un mistongo, dijo Castellani. Claro, pero uno podría llegar a engañarse pensando que el mistongo es el crisol de la raza. Es la síntesis. No. El mistongo es el que tiene todas las contradicciones absolutamente irresueltas. Y entonces deja de ser relativo porque es absolutamente contradictorio. Deja de ser sincrético porque un día hace un sacrificio de sangre y mata un cordero, y al otro día hace una misa, y eso es contradictorio. No sé si es claro. No, seguro. Y en ese sentido, logos es a través de logos distintos, pero solo puede ser a través de logos distintos si es a través de etos distintos, de modos de valorar distintos, y a través de patos distintos. Se nos va el tiempo volando acá. Me han hecho una señal. Háblame de tu último libro, Antología del Pensamiento Crítico. ¿Qué es eso? Pero es que
es que no es mi último libro. Ajá. Este libro dice Sandra Tejera y Juan Carlos Iglesias, compiladores. Lo hicieron Juan Carlos Iglesias y Sandra Tejera. Ajá. E hicieron una antología. De tus textos. De un montón de cosas que yo escribí. Ah. No la antología que yo hubiera hecho, y por eso es buena, porque no es la antología personal. Es la antología No, que han hecho no es, otros de tus obras. sino lo que a ellos les pareció importante y útil. Y lo ordenaron con su criterio. Lo seleccionaron con su criterio. ¿Y qué criterio emplearon ellos para hacer esta antología? A Sobría tendrías que preguntarle a ellos. Ah, ¿vos no lo leíste? Pero, no, ¿No lo conocés los textos? Por supuesto que no lo leí. Por supuesto que no lo leí, si lo escribo para no leerlo. Si lo escribiera para leerlo sería espantoso. Pero quiero decir, ellos seleccionaron esto sí y esto no. Y seleccionaron, por ejemplo, cosas que eran borradores para dar una charla. Claro. No la charla. Los borradores. Los borradores. Y están, los borradores están. Bueno, los seleccionaron, borradores están para borrar. Claro. Seleccionaron, por ejemplo, el texto largo de algo que creo que alguien decía ayer en el encuentro de Celina. Alguien decía en nuestra publicación, si alguien escribe algo de 40 páginas, tiene 40 páginas. No le decimos, bueno, redúzcalo a 20. Como a mí me dijeron algo, redúzcalo a 20, esto pusieron las 40. Claro. ¿Me explico? Sí. Es decir, no pusieron la versión resumida donde uno con bronca recortó el arbolito, no para recortarlo mejor, sino para que entrara en la cantidad de páginas. Y lo dividieron en temas que podrían ser o no los míos. Tiene unos, para mí, honrosos, exagerados, en términos que yo empleo, chupamediescos, miradas al hombre y al pensador que soy yo, que me dejan chocho porque me masajean el ego. Claro. ¿Viste? Un capítulo 1, pensamiento crítico, lo que ellos entendieron que era crítico, los jóvenes, los saberes y la función de la filosofía, esto que es un tema para pensar comunidades en educación, desde el aula, el impacto de la realidad en las aulas con adolescentes, apuntes para la democratización de la escuela y el aula, filosofar en escena, Sur, Paredón, y después el liberar el porvenir, Olimpiadas Filosóficas Uruguayas y Rioplatenses. Eso lo juntaron en un capítulo. Está muy bien, sí, sobre pensamiento crítico. Otro sobre educación filosófica. Y yo podría preguntar, pero ¿y cómo? Los anteriores yo pensé que eran de educación filosófica. Educar la capacidad de valorar. Reflexiones para una educación filosófica en tiempos de globalización. Educación, filosofía y diferencia. La enseñanza secundaria, pensamientos y perspectivas. Filosofía en la enseñanza media, aportes y problemas del Uruguay. Para encarar la educación en Uruguay hoy. Bueno, reflexiones sobre educación. Y después meten otro capítulo 4, diálogo intercultural, y un capítulo 3, perdón, y un capítulo 4, problematizando sobre el sentido de la vida. Pero ahí meten temas de genocidios, etnocidios, vidas, oficios, telares. Bueno, pero vino bien esta lectura tuya del índice. Por lo menos leíste el índice de tus trabajos, que viene bien porque de alguna manera te va, llegamos ahí a la pregunta final, que era, pues yo la reiteré varias veces, que era el tema de filosofía y educación, filosofía y adolescencia. Yo creo que para el final vos podías darnos tu meditación resumida sobre el tema de filosofía y educación, filosofía y adolescencia, qué nos espera, cómo se plantean en los términos contemporáneos hoy. Te escucho. Claro, que era el tema que planteamos al principio. Exacto. Yo me enojaba porque dijéramos filósofos son estos 5. Entonces, si yo le digo a los adolescentes argentinos, si hay 5 en Uruguay, filósofos van a ser 20 entre ustedes o 50 entre ustedes, porque los argentinos son más.
estoy excluyendo a la totalidad de los jóvenes argentinos de la filosofía. Y estoy diciendo... ¿Cómo se plantea el tema? ¿Cómo le planteas vos entonces el tema a los adolescentes? La educación filosófica. La educación tiene que ser una educación filosofal. Aprenderás esto, lo otro, lo de acá y lo de allá. Pero en el fondo, aprendes a pensar con tu propia cabeza. Aprendes a desarrollar tu propio poder. Y aprendes al mismo tiempo que tu propia cabeza es la cabeza de otros, que también pensaron con y contra ti, que también te hicieron con y contra vos, que también te dieron tu propio idioma, tu propia fe o tu propio ateísmo, pero tu ateísmo de determinado Dios, o que te dieron tu fanatismo político o tu antifanatismo político, y que todos esos son vos, pero que vos, con pensamiento crítico, que discierne, que razona, que piensa para un futuro mejor, tenés tu poder y tu potencia de aportar con los otros para seguir discutiendo, dialogando a fondo con distintas ideas, para que el mundo sea menos pútrido. Muy bien. Nada más. Yo te agradezco muchísimo, te agradezco la presencia, te agradezco esto último, esta recomendación que deja este filósofo oriental Mauricio Langón, de una filosofía para pensar con cabeza propia. Esto es un verdadero homenaje y una verdadera confianza en la inteligencia. Y te noto un realista esperanzado, que me parece que es un buen término. Si yo te tuviera que definir a vos, no te definiría ni como un pesimista, no, ni como un optimista a la violeta, sino que te definiría como un realista esperanzado. Me encantaría serlo. Bueno, un gusto, Mauricio, que hayas estado acá. Un placer. Muchas gracias.